estar aquí y a quienes nos están viendo en esta conferencia de prensa. Lo primero que me gustaría decir, vengo aquí a hablar de la movilidad en la Ciudad de México en el contexto de esta emergencia sanitaria. Como saben, la mayoría de los viajes que se hacen en la Ciudad de México se hacen en transporte público. Por eso me gustaría nada más decir tres cosas para empezar. Uno, si van a usar el transporte público es importante usar cubrebocas y guardar silencio, no cantar, no gritar, etcétera. Dos, aunque haga frío, abrir las ventanas del transporte para que haya ventilación y circule el aire. Y tres, lavarse las manos antes y después de subirse al transporte público o en su caso usar gel antibacterial. Y ahora voy a explicar, y tengo unas gráficas para explicar qué es lo que hemos hecho en la Ciudad de México desde el inicio de la emergencia sanitaria con respecto a la movilidad y al transporte. Entonces, como les decía hace unos momentos, nada más para contextualizar, en la Ciudad de México tenemos 19 millones de viajes diarios, incluyendo aquellos viajes que se hacen exclusivamente a pie, y alrededor del 50% de los viajes que se hacen en lo que llamamos transporte concesionado, es decir, microbuses, autobuses, pero una importante distribución es en metro, metrobús, trolebuses, tren ligero, etcétera. La que sigue, por favor. Entonces, son dos medidas importantes, digamos, dos estrategias que se han tomado desde el Gobierno de la Ciudad de México con respecto a la movilidad. La primera tiene que ver con reducir aglomeraciones en transporte público y la segunda tiene que ver con medidas para prevenir contagios, sobre todo estas son las medidas sanitarias que ya conocemos, pero aplicadas al transporte público. Aquí están cada uno de los temas de los que voy a hablar en las láminas siguientes. La que sigue, por favor. Son las gráficas que nos muestran cómo cambió la movilidad dentro de la Ciudad de México al inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Lo que vemos es que hubo una reducción muy importante en la movilidad, sobre todo lo que tiene que ver las visitas a tiendas o lugares de entretenimiento, a las estaciones de transporte, incluso a los lugares de trabajo, pero un incremento en la movilidad en las zonas residenciales, es decir, las personas se siguieron moviendo dentro de sus colonias, pero no haciendo los viajes largos que se suelen hacer al trabajo o a otros lugares. Y a partir de lo que llamamos la nueva normalidad, empieza a haber una recuperación en el sentido de que se va acercando otra vez a los niveles previos a los de la Jornada Nacional de Sana Distancia. La que sigue, por favor. Esto ya tiene que ver específicamente con el uso del transporte público que opera el Gobierno de la Ciudad de México. Tenemos hasta arriba de la gráfica la medida de lo que es el día típico y después las reducciones que hemos visto en el uso del transporte público y en la línea punteada morada vemos el tránsito vehicular. En el caso del transporte público, cuando inicia la Jornada Nacional de Sana Distancia, tenemos reducciones de hasta 75% en la afluencia en el metro o en el metrobús, que son nuestros transportes masivos más importantes, y también en el tránsito vehicular. Sin embargo, una vez que entramos a la nueva normalidad, empieza a subir otra vez la afluencia, aunque nunca hemos tenido una afluencia, digamos, que recupere, que no tenga una pérdida de 45% frente a una situación normal en el caso del metro, incluso ahora en el caso del metrobús. En el caso del tránsito vehicular, sí vemos una recuperación e incluso en las últimas semanas nos estamos ya acercando mucho y solo tenemos una reducción de alrededor de 15% frente a la situación típica. La que sigue, por favor. Esta gráfica es la que es muy importante porque es la que nos explica cuáles fueron las medidas que tomó el Gobierno de la Ciudad de México. Aquí lo que vemos abajo es la hora en la que la gente se sube al transporte público y lo que vemos en el índice vertical es la afluencia total. En el caso del transporte público, que es la línea anaranjada más clarita, la que está hasta arriba es cómo funciona típicamente el transporte público. No es sorpresa para nadie que alrededor de las 7 de la mañana tenemos una hora pico muy pronunciada y volvemos a tener otra hora pico alrededor de las 6 de la tarde. En el caso del tránsito vehicular vemos algo muy parecido, igual en la línea clarita, que es la de los días típicos antes de la Jornada Nacional de Sana Distancia, con también un pico alrededor de las 2 o 3 de la tarde, que solía ser la salida de la escuela, etcétera.
En contraste, en las líneas que están marcadas más fuertes ya es después del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Lo que podemos ver es que en el tránsito vehicular cambiaron los horarios picos, desapareció sobre todo el pico de la mañana y en los momentos donde hubo menor tránsito también desapareció el pico de la tarde y más bien cuando se movió más gente fue entre 12 del día y 3 de la tarde, sobre todo por viajes de cuidado que llamamos o viajes de abasto, es decir, visita a familiares, ir a comprar comida, etcétera. En contraste, en el transporte público se mantuvieron los picos de la mañana y de la tarde, pero una afluencia mucho menor. Esto es porque el transporte público suele estar vinculado al uso por trabajadores que llamamos trabajadores de servicios esenciales, como es seguridad, salud, abasto, etcétera. La que sigue, por favor. Entonces, y aquí está, porque esto es precisamente lo que ha comentado antes el doctor Gatell en otras conferencias de prensa de lo que hicimos en el gobierno de la Ciudad de México, es frente a esta reducción en la afluencia total, esto no quiere decir, y nunca ha sido una política del gobierno de la Ciudad de México, restringir la movilidad. La movilidad es un reflejo del resto de las actividades que hay en nuestra ciudad, actividades económicas, actividades sociales, etcétera. Sin embargo, lo que hemos tratado de hacer durante todo este tiempo es mantener la frecuencia de autobuses y trenes de tal manera que la ocupación dentro de autobuses y trenes no sea tan alta como para que nunca se pueda tener alguna medida de sana distancia, digamos que haya aglomeraciones muy grandes. En el momento en el que hubo menor afluencia, hicimos algunos cierres de estaciones temporales. Y esto lo que nos permitió es que más trenes y autobuses llegaran a las estaciones que todavía tenían aglomeraciones más rápido y se desahogaran. Entonces, lo que se ve en esta gráfica es, antes del cierre temporal de estaciones que se hizo hace unos meses, teníamos una ocupación promedio, por ejemplo, en la línea 1 de Metrobús, de 261 personas por autobús, y logramos bajar esa ocupación promedio cerrando algunas estaciones porque teníamos más autobuses en circulación, es decir, estamos sobreofertando autobuses a una frecuencia más alta. La que sigue, por favor. Es lo mismo que hicimos en el caso del metro para tener un poco menos de aglomeraciones en el metro. La que sigue, por favor. Una cosa muy importante que también hicimos el gobierno de la Ciudad de México es que un programa que habíamos preparado desde antes, que no estaba vinculado a la emergencia sanitaria, tenía que ver con el subsidio al combustible del transporte concesionado. Como saben, el transporte concesionado opera con el recaudo que recibe del pasaje. Ante una disminución tan importante del pasaje, la preocupación es que se redujera el número de autobuses en circulación y solo quedaran pocos autobuses y estos fueran llenos. Con este subsidio que implicó darle 4,000 pesos a todas las unidades de lo que llamamos transporte de ruta y 6,000 pesos a todas las unidades de lo que llamamos transporte de corredores, se mantuvieron en operación pese a no tener el recaudo que normalmente tenían. De esta manera igual podíamos sobreofertar, es decir, tener más autobuses de los que la demanda requería para poder garantizar que no hubiera tantas aglomeraciones. En algunos momentos, sobre todo en horarios picos, sigue habiendo aglomeraciones y en eso trabajamos para garantizar cierta frecuencia ahí, pero si ustedes van sobre todo en lo que eran, digamos, otros horarios picos, en una situación normal, hoy tienen menor afluencia porque están sobreofertados los autobuses. La que sigue, por favor. También en las principales estaciones de metro o metrobús se hicieron sistemas de dosificación en la entrada, donde se ordenó la entrada justamente para poder guardar la sana distancia, sobre todo en los momentos más complicados. Ahí tenemos imágenes de, por ejemplo, la estación Toreo del metro, y me parece que es Indios Verdes en el caso del Metrobús, la imagen de abajo. Y de hecho, esas líneas que ordenan a las personas ya se volvieron costumbre y muchas personas ya simplemente sin que tengamos personal de cada uno de los sistemas diciendo por favor guarda tu sana distancia, lo hacen porque ven las líneas. La que sigue, por favor. Esto es lo que les decía de la dinámica horaria, y esta gráfica muestra, en el caso del tránsito vehicular, el momento de menor afluencia, que es la línea punteada que está hasta abajo que hemos tenido en el tránsito vehicular. Hasta arriba está la semana típica, es decir, antes de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y después están varios ejemplos de lo que ha pasado, incluyendo la semana 48, que es la más reciente, que es la rosa fuerte abajo de la morada. Pueden ver que el pico de la mañana no ha regresado,
es decir, seguimos sin tener esos viajes de entrada a la escuela, a la oficina que teníamos antes. El pico de la tarde del mediodía es mucho menos pronunciado y tenemos un poco, el pico de la tarde se ha recuperado porque sabemos que se han reabierto comercios, se han reabierto restaurantes, etcétera. La que sigue, por favor. Y esto es importante porque también el gobierno de la Ciudad de México acordó con varias cámaras industriales y varias cámaras de comercio recorrer ciertos horarios. ¿Por qué quisimos recorrer horarios? Porque sabemos y conocemos las horas picos tradicionales, como se las enseñé en las gráficas anteriores. Conforme se fueron abriendo otros negocios a la nueva normalidad, lo que les pedimos a estos negocios es que abrieran más tarde. Por ejemplo, que el sector de la construcción empezara a las 10 de la mañana, o en el caso del sector financiero incluso sigue empezando a las 10 de la mañana. Y con esto se logró recorrer la hora pico para que no cayeran todos los trabajadores que se están reincorporando a actividades en la hora pico tradicional. Por eso, si ven la línea anaranjada clarita, que es la típica, tiene su hora pico alrededor de las 7 de la mañana, pero cuando la ven ya, la más reciente, está recorrida, cerca de entre 7 y 8 de la mañana, y está recorrida a las 9. Y en la tarde está distribuida en distintos horarios esa hora pico. La que sigue, por favor. Lo mismo se ve en la línea 1 del metro, me parece que es bastante claro, se hablaba con respecto a la epidemia de aplanar la curva, y eso es precisamente lo que estábamos intentando en términos de la hora pico, que el pico no fuera tan pico, sino que fuera un poco más chato. Y con la colaboración de las cámaras industriales y cámaras de comercios logramos achatar un poco las horas pico. La que sigue, por favor. Una medida adicional para reducir aglomeraciones en el transporte público fue la habilitación de ciclovías emergentes. En este mapa es toda la red de ciclovías en la ciudad que hemos expandido en los últimos 2 años, pero en azul está la ciclovía emergente de Insurgentes y la ciclovía emergente de Eje 4 Sur. La razón por la que se escogieron estas 2 avenidas es porque en el caso de Insurgentes cruza de sur a norte casi toda la ciudad, y en el caso de Eje 4 Sur lo hace de poniente a oriente. Adicionalmente, estas 2 avenidas tienen cada una línea de Metrobús, y las líneas de Metrobús tienen la ventaja de tener el transporte público al centro. Por lo tanto, la ciclovía, al estar en el carril derecho, no tiene conflicto con el transporte público como suele suceder en otras avenidas de la ciudad. La que sigue, por favor. Se hicieron estas ciclovías con materiales reciclados, se hicieron en unas cuantas noches y tienen el acompañamiento de la Policía de la Ciudad de México para garantizar que no sean, los automóviles respeten las reglas. La razón por la que se habilitaron estas ciclovías es porque las bicicletas son un medio de transporte que en este contexto ofrecen la posibilidad de moverse al aire libre y garantizar también la sana distancia. La que sigue, por favor. La aceptación en el uso de las ciclovías emergentes fue muy positiva. Hicimos conteos en algunos tramos, esto no es la totalidad de Insurgentes, esto es en el tramo central de Insurgentes. Antes de poner la ciclovía eran más o menos 2.400, 2.500 ciclistas los que detectamos. Después de poner la ciclovía hubo un incremento muy importante y ahorita está estabilizado alrededor de 6.500 ciclistas en ese tramo central. La que sigue, por favor. También en el centro histórico, como saben, se hizo un programa de peatonalización de calles justamente para que las personas pudieran caminar con más espacio, pudieran estar al aire libre, no estar en las banquetas tan aglomeradas, y de hecho, en un sector del centro histórico eso sigue activo, algunas calles siguen siendo peatonales y se están reactivando calles justamente aquí atrás de Palacio Nacional. En el caso de restaurantes, se les dio la posibilidad de que pongan mesas al aire libre en lo que normalmente son cajones de estacionamiento. De forma muy sencilla, llenan un registro en una página de internet y con eso pueden poner mesas al aire libre, ampliar su aforo, pero igual con el cuidado de que las personas no están en un lugar con poca circulación de aire. La que sigue, por favor. Estas son guías que hicimos de implementación que pueden ser útiles para otras ciudades o municipios del país, de cómo se hizo cada una de las cosas, cuáles son los tamaños de las ciclovías, los materiales, lo mismo con los espacios para restaurantes y las calles peatonales. La que sigue, por favor. En términos de las medidas preventivas sobre higiene, desde muy temprano en la emergencia sanitaria, habrá sido a mediados de marzo, se empezó a distribuir gel
y a pedirle a todo el transporte concesionado y a capacitarlo para que hiciera la limpieza de unidades con agua con cloro, sobre todo en postes, pasamanos, asientos. A los taxistas, por ejemplo, se les capacitó y se les dieron materiales de cómo limpiar un taxi después de que tiene un usuario. Se hizo obligatorio el cubrebocas en el metro, en el metrobús y en el resto del transporte público. Y lo que hacemos para saber cuál es la aceptación del uso del cubrebocas del transporte público es que con las cámaras tomamos fotos y contamos cuántas personas traen cubrebocas, cuántos los traen bien puestos y cuánto no. En el caso del metro es casi, digamos, estamos muy arriba del 95%, casi 100% de la gente que trae el cubrebocas bien puesto. Tenemos algo de variación, pero en todos nuestros transportes están entre 87, 90 y 95% el uso de cubrebocas, y los operadores del transporte que opera la ciudad, todos deben traer cubrebocas, incluso careta, y usan gel antibacterial al inicio, al final de sus actividades y la limpieza. La que sigue, por favor. Estos son los manuales que hicimos para hacer la limpieza dirigido al transporte concesionado, que no es directamente operado por la ciudad, pero también se dieron las instrucciones de cómo se tenía que hacer la limpieza. Lo mismo hacemos, por ejemplo, en el sistema de bicicletas Ecobici, que son de la ciudad, se hace la limpieza después de ciertos usos en cada una de las bicicletas, incluso en el sistema de parquímetros, que las personas tienen que usarlo. La que sigue, por favor. Una de las medidas más importantes, como les decía al principio, del transporte público es tener ventilación. Entonces, en todos los autobuses la indicación, y también en los trenes del metro, la indicación es abrir las ventanas. Sabemos que con el frío algunas personas las cierran, pero es importante, pese al frío, mantener abiertas las ventanas. La que sigue, por favor. Se han hecho campañas de comunicación, tenemos en casi todo el transporte las estampas que dicen que el cubrebocas es obligatorio, porque es importante recordárselo todos los días a los usuarios y a los operadores, y también qué es lo que tienen que hacer las personas, repitiendo un poco las medidas de sana distancia, pero dentro del transporte público. La que sigue, por favor. Y por último, estas son específicamente las que hemos hecho con el cubrebocas. Fue muy exitosa una campaña en el metro que fue un concurso de cubrebocas. También la gente empezó a usar cubrebocas, pero no necesariamente lo usaban bien, se cubrían solo la boca o no lo traían ni cubriendo nariz y boca, por eso hicimos la de nariz y boca. Y muy importante, guardar silencio, no gritar, no cantar en el transporte público. La que sigue. Entonces esta fue la última, y también todo esto ha sido posible, la verdad, gracias a los trabajadores del transporte, los trabajadores del metro, del metrobús, que no han parado de dar servicio en todo casi un año de emergencia sanitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario Layuz.